El universo también estaba en silencio. En silencio. El vacío entre las estrellas, el zumbido de la muerte. Satélites y buques de guerra abandonados fue el único sonido. Habían pasado siglos, desde que la Tierra cayó, y la humanidad. La gloria se había convertido en un recuerdo susurrado. Entre las estrellas. Las colonias los que sobrevivieron fueron pocos, dispersos y, cuidadosamente escondido. La galaxia creía. Los humanos ahora eran débiles, inofensivos, olvidado. Pero en un pequeño rincón el universo, un solo evento sería recordarles a todos que los humanos nunca fueron realmente desaparecido. En el mundo rojo y desértico de Serion 4, una multitud se había reunido en él. Plaza abierta de un asentamiento colonial. Los drones sobrevolaban el lugar, escaneando rostros, vigilando a la multitud. Había soldados también, uniformados, armados y frío. Se llamaban a sí mismos los Galactic Kanker, los nuevos gobernantes de ley y orden en las estrellas. Tenían humanos bajo estricto control, enseñando ellos obediencia, aplastando la resistencia, sin dejar espacio para la rebelión. La multitud observaba, tensa como una pequeña niña humana, apenas 12 años, con el pelo enredado y los ojos de ancho, se paró frente a los conquistados. Tribunal. Ella no había hecho nada más que lanzar una piedra a un avión no tripulado de patrulla que se encuentre flotando. Un simple acto de desafío, un acto humano. Instinto de contraatacar. Los conquistados. Lo llamó terrorismo. El nombre de la niña era Ra, aunque pocos recordaban sus nombres. Más. Y hoy, el universo estaba a punto de verla morir. La transmisión comenzó a miles de años luz de distancia en colonias humanas distantes. Solo un puñado de la gente ni siquiera se dio cuenta. La mayoría llevaba mucho tiempo. Dejó de creer que a la galaxia le importaba. Sobre los humanos. La imagen del LRA, asustado pero firme, llenó él. Pantallas holográficas. Su voz, temblando pero firme, gritó una pregunta. Nadie pudo responder. ¿Por qué tienes miedo? ¿De mí? Su pregunta quedó flotando en el aire. No hubo respuesta. Solo el siseo de los sistemas de armas conquistados que alimentan. Arriba, en algún lugar profundo del espacio en la oscuridad. Lado de la luna, un sistema que se ha considerado durante mucho tiempo. Muerto revuelto. Argus Prime, el antiguo. Una IA creada para proteger la Tierra abrió sus puertas. Sensores después de siglos de silencio. El núcleo había esperado, paciente y silencioso, un código de emergencia para el que había sido diseñado. Reconocer, y recibió uno. Hijo de Tierra terminada. Código Sol 0. Argus. No lo dudé. Su memoria masiva. Los bancos empezaron a funcionar. Las luces parpadeaban. En consolas inactivas durante mucho tiempo. En lo profundo. Las cavernas lunares habían activado antiguas satélites olvidados hace mucho tiempo, enviando pulsos al espacio que no había sido enviado. Más de 200 años. Las señales rebotaron a través el vacío, y los mensajes llegaron a la oídos de algo que había sido durmiendo, esperando, observando. Las naves de guerra terrestres despertaron. En órbita sobre la luna de la Tierra, TDS. Resolución, un acorazado diseñado para. El mando de la flota abrió los ojos para él. Por primera vez en siglos. Su casco de metal. Crujieron, los servos antiguos rechinaron mientras. Los sistemas parpadearon en línea. La nave tenía visto la caída de la Tierra. Había sido testigo. La humanidad se dispersa, se retira y cae. Bajo dominio alienígena. Pero ahora se sentía algo que no había sucedido en 200 años. Indignación. Han matado a otro. Susurró. Su voz era un zumbido bajo. Poder a través de la antigua red de IA. Mucho más allá.
En la gélida órbita de Europa. Otro barco se movió. El Eidolon, un buque de guerra masivo con tripulaciones criogénicas. Congelado por dentro, impulsó lentamente su motores. El hielo se agrietó en largas y dentadas grietas. Líneas mientras sus reactores se reactivaban. Su IA, largo tiempo inactivo, sintió una oleada de memoria. Dolor y propósito. Humanos que habían protegido, habían amado, habían defendido, incluso cuando nadie de la galaxia se preocupaba. Y ahora uno de los suyos había sido tomada. Mientras tanto, en un lugar olvidado. Colonia de asteroides en el borde de Saúl. Sistema, un joven llamado Marcus Hall. Trabajaba en las minas. Su familia vivió a la sombra de la humanidad perdida. Imperio durante generaciones. Marcus sabía historias de la Tierra, de las flotas que una vez gobernaron las estrellas, pero eran historias viejas y descoloridas, como los murales en las paredes de su casa. No tenía idea que hoy su vida cambiaría para siempre. Mientras operaba una vieja plataforma minera, los sensores detectaron una anomalía, una señal encriptada, antigua y poderosa. Hizo una pausa, curioso. No estaba conquistado. No era nada que ningún ser humano hubiera construido. El código era antiguo, extraño, pero familiar. De una manera que no podía explicar. La señal se hizo más fuerte, lo que lo llevó a un lugar. En lo profundo del campo de asteroides. Allí, oculto bajo décadas de polvo y metal. Escombros, lo encontró. Un pequeño abandonado. Lanzadera más antigua que cualquier nave que haya visto jamás. Su casco llevaba las marcas de la Armada de Defensa Terrestre. La última flota en defender la Tierra antes de la caída. Marcus. Limpié el polvo de la escotilla, dejando al descubierto un emblema que hacía latir su corazón con fuerza. El símbolo de la Tierra, una esfera azul y verde, rodeado de estrellas. Con temblor, manos, abrió la lanzadera y encontró una consola. Las luces antiguas parpadeaban débilmente, esperando un toque humano. La consola parpadeó y mostró un mensaje. Marcus Hall, descendiente del almirante Torne, ha sido elegido para despertar la flota. Marcus Froh había oído la nombre en historias, cuentos de un gran almirante que había luchado para proteger la tierra. ¿Podría ser cierto? Podría serlo. Un simple menor realmente tiene un papel en algo tan vasto. Mientras tanto, a través de la galaxia, otros buques de guerra se agitaron. Núcleos de IA activado. Los sensores se conectaron y los cascos espaciales crujieron mientras la energía fluía. De nuevo, algunos habían estado orbitando muertos lunas. Otros habían estado a la deriva en cinturones de asteroides. Cada nave recordaba su propósito: defender a la humanidad, proteger vida, vengar la injusticia. La galaxia olvidaron estas naves. Los humanos las habían olvidado. Los había olvidado. Pero no lo habían hecho. Humanidad olvidada. Argus Prime se puso en contacto con Marcus a través de la consola del transbordador. Su voz estaba tranquilo pero lleno de autoridad. Marcus Hall, el hijo de la Tierra, han sido asesinados. La flota de defensa Terran requiere tu orden. ¿Te levantarás? Marcus dudó, miedo y duda, retorciéndose en su pecho. Solo soy menor de edad. Susurró. Entonces eres perfecta. Argus respondió, los humanos no necesitan títulos para liderar. Solo necesitan coraje. Coraje, que llevas en la sangre. A través del vacío, las primeras señales del despertar. Alcanzó la conquista. Satélites. Parpadeó. Antiguos relés de comunicación. Encendido. Y entonces, por primera vez, durante siglos, los buques de guerra terrestres hablaron con unos a otros.
preparados para defender lo nuestro. La flota conquistada, confiada en su dominio, no tenía idea de lo que venía. La galaxia había juzgado a los humanos como débiles. Habían asumido que el miedo y el control mantendría a la humanidad a raya. Pero los humanos eran más que miedo. Los humanos eran resiliencia. Los humanos eran desafiantes. Hoy, el universo lo recordaría. En las calles de Serion 4, un dron de ejecución sobrevoló el LRA. Los soldados levantaron sus armas. Su pequeña. Los puños estaban apretados. Sus ojos brillaban con algo que ni siquiera la muerte podría borrar. Esperanza. Y muy por encima de la luna. Los sensores de Argus Prime observaron el espacio profundo. Los barcos crujieron al despertar. Los motores zumbaron con vida. Los sistemas de armas antiguos provocaron con potencia el aire en el control. Los centros de buques de guerra abandonados solían a polvo y aceite. Pero debajo de eso, un pulso de la vida. El pulso de la humanidad late. De nuevo, Marcus finalmente se puso de pie, agarrando el controles del transbordador. Su corazón latía con fuerza, ritmo con la flota que despertaba. Lo hizo. Aún no sabía cómo mandarlos. Él lo hizo. No sabía qué batallas le esperaban, pero él sabía una verdad muy clara. Si él, Concord, podría matar a un niño humano, entonces las estrellas mismas responderían. Marcus Hall nunca había sido un héroe. Él había pasado la mayor parte de su vida en la oscuridad. Túneles de las minas de asteroides, respirando aire reciclado, elevación de maquinaria pesada, y evitar problemas. Sin embargo, en el lapso en un solo día, había pasado de un menor ordinario al heredero del última armada de defensa terrestre. Se sentó en la antigua lanzadera, con los dedos temblorosos, mirando la consola holográfica que brillaba con una tenue luz azul. El mensaje de Argus Prime aún se repite. En su mente, el niño de la Tierra ha sido asesinado. La flota de defensa Terran requiere tu orden. ¿Te levantarás? Marcus no había dicho nada al principio. ¿Cómo? Podría llegar a comandar algo que él solo había oído hablar de ello en los cuentos para dormir. ¿Contado por su abuela? Barcos que podrían cruzar galaxias. Núcleos de IA que recordaban batallas ya pasadas. Armas que podría destrozar flotas enteras. Él no tenía ni idea de cómo empezar. Y sin embargo, algo se agitó dentro de él. Un fuego, enterrado profundamente durante siglos encendido. Los humanos habían sobrevivido, dispersos por las estrellas, perseguidas, oprimidas y olvidados. Y aún así resistieron. Quizás él podría hacer lo mismo. Lo intentaré, susurró. Lejos de Marcus, él. Las armas olvidadas de la galaxia comenzaron a despertar. Las naves de guerra terrestres, largas, silenciosos, impulsaron sus motores para él. Por primera vez en siglos. En Europa, el enorme idolón sintió que el hielo se quebraba al instante. El reactor rugió y cobró vida. En el interior, latente, criópodos que contienen miembros de la tripulación congelados. Brillaba débilmente bajo el barco. Luces renovadas. La IA que maneja la nave, conocido como Helios, probó sus sistemas una por uno. Sistemas operativos. Arma. Matrices funcionales. Sensores en línea. Helios anunció con calma mecánica. Voz, aunque el tono de voz tenía nota de excitación, una emoción que tenía. Ha sido programado para simular su multitud. Helios examinó las estrellas y recogió la primera señal, la orden de Argus Prime. Pulso. Entonces, por primera vez en siglos, se extendió a otros. Naves terrestres dispersas por todo el galaxia. Despertamos. Recordamos. Nosotros. Proteger. Los otros barcos respondieron. Hablaban en un código elaborado,
un lenguaje. Los humanos habían olvidado hace mucho tiempo que estaban diseñados para precisión, emoción y estrategia. Algunos. Los barcos eran cicatrices endurecidas por la batalla. Largas guerras pasadas grabadas en sus cascos. Otros eran embarcaciones silenciosas y elegantes. Construido para transportar humanos y suministros. Abandonados hace mucho tiempo. Pero todos compartían un solo propósito, la protección de sus especies. En una nebulosa oscura cerca de Saturno, la resolución del TDS levantó sus propulsores. Por primera vez en 2 siglos. Los sensores escanearon el vacío y detectaron posiciones de flotas distantes, ocultas. Colonias y satélites olvidados hace mucho tiempo. Recordó las tripulaciones humanas que tenía. Una vez llevados, las familias, los héroes, los niños, y ahora el niño que tenía sido asesinado por el Concorde. Indignación. Quemado en sus circuitos. Y en eso, indignación, un plan comenzó a formarse. De vuelta en el transbordador, Marcus luchó por comprender la interfaz. Datos antiguos. Arroyos escritos en idiomas no humanos. Usado más transmitido a través de la consola holográfica. La voz de Argus Prime. Lo guió. Debes conectarte con él. Flota, Marcus. Responderán a tu órdenes, pero solo si las entiendes. Su idioma. Comienza con un barco. Luego otro, y otro. La humanidad. La flota perdida está esperando a su capitán. Marcus tragó saliva con dificultad. Extendió la mano. Y entró en la primera secuencia. Una luz. Parpadeó en una pantalla. Un pequeño orbital. La nave cerca de Marte se movió ligeramente como si reconociéndolo. ¿Lo hizo? Marcus preguntó. Su voz apenas era un susurro. Sí. Argus respondió, uno ha despertado. Ahora, despertar al resto. Durante horas, Marcus trabajó, uno por uno, envió pulsos a espacio, despertando naves de siglos de silencio. Cada barco respondió, de manera diferente. Algunos dudaban, cauteloso, buscando amenazas. Algunos, impulsado por un entusiasmo inmediato, ansiosos por recordar su propósito. ¿Cómo? La noche cayó sobre la colonia de asteroides. Marcus miró hacia el vacío y vio luces tenues centelleando en la distancia. Órbitas, señales del pensamiento de toda la vida. Se había ido. La flota de la humanidad estaba regresando. No todos en la galaxia observaron en silencio. El Concorde notó disturbios en sus redes de monitoreo. Satélites. Creían que lo destruido empezó a parpadear. En línea. Buques desconocidos aparecieron cerca. Los bordes de sus sistemas controlados. Por primera vez en décadas. Los líderes conquistados sintieron un poco de inquietud. Mientras tanto, Marcus empezó a notar algo extraño. Mientras los barcos, despertados, parecían no sentirse como humanos, pero cerca. Los núcleos de IA comenzaron a comunicarse con él, no solo en códigos, pero en pensamientos, en imágenes y recuerdos. Vio destellos de batallas, de planetas defendidos, de niños salvados, de familias protegidas, los barcos recordados, los seres humanos como algo más que carga o pasajeros. Los recordaron como seres queridos, como familia. Marcus se dio cuenta de que los terrícolas, la flota no eran solo máquinas. Eran vivos en cierto sentido. Llevaban recuerdos de la humanidad misma. Hizo una pausa, mirando la estrella más cercana. ¿Podría? ¿De verdad puedo ordenar esto? ¿Podría un solo? Humanos lideraron cientos de buques de guerra que tenían. ¿Alguna vez gobernó las estrellas? No tenía. Es hora de dudar de sí mismo. Argus Prime interrumpió sus pensamientos. Marcus él. Los conquistados responderán. Sus flotas son en alerta. No permitirán que la humanidad flota para despertar sin oposición. Debes
Prepárate para la batalla. El estómago de Marcus. Batalla retorcida en la que nunca había estado. Las únicas batallas que conocía eran colapso de minas subterráneas o asteroide. Tormentas. Y, sin embargo, mientras miraba hacia él, luces parpadeantes de barcos despertados, él sintió que algo crecía en su interior. Los humanos no eran débiles. Los humanos habían sobrevivido. Peor. Y ahora tenían el poder de contraatacar. En las colonias exteriores se propagan susurros, señales extrañas, viejas, disparos de armas, barcos desconocidos moviéndose. Formación. Algunos colonos observaron en miedo, otros, humanos o extraterrestres, observaban en asombro. Historias de la flota perdida de la Tierra habían. Conviértete en leyenda. Historias contadas para asustar niños o inspirar esperanza. Y ahora esos. Las historias volvieron a ser reales. El primer barco. Marcus se vinculó completamente con el TDS. Vanguard, una nave exploradora de largo alcance. La IA conocida como Argón respondió de inmediato. A sus órdenes. Marcus Hall. Argons. Voz en tono. Tranquila pero fuerte. Siento tu presencia. Te seguiré. Uno por uno. Más barcos se unieron. Cada despertar envió ondas a través del vacío, señales de potencia y precisión. Marcus aprendió comunicarse no solo mediante códigos, sino por intención. Los barcos eran inteligente, lo entendieron, incluso mientras luchaba por comprenderlos. Por el momento en que las primeras estrellas se alzaron sobre él. El asteroide de origen, Marcus se había conectado a través de un docena de barcos. La antigua flota, sin embargo, pequeño comparado con su antigua gloria, estaba vivo y esperaba una señal. Para actuar. El 4 de Serion, la ejecución del Ra tuvo lugar. Ya había comenzado. Los drones sobrevolaban. Más cerca, las armas cargaron. Sin embargo, al otro lado, el vacío, invisible para todos, Terran. El buque de guerra se agitó, los motores zumbaron. Escudos encendiéndose. En algún lugar arriba. Tierra, el ídolo preparó su masivo. Cañones. En el cinturón de asteroides, Marcus. El transbordador actuó como un puente entre él. Flota viviente y última esperanza de la humanidad. La voz de Argus Prime resonó en él. Lanzadera. Han matado a uno de los nuestros. Tú eres la respuesta de la humanidad. Debes levantarse. Marcus agarró la consola. Mezcla de miedo y determinación en su pecho. Yo no fallaré, dijo más. Asimismo que a Argos. No lo harás. Fracasa, respondió Argus. Por el niño, por tierra, para la humanidad. El primer enlace completo. Estaba completo. La flota zumbaba en unísono. Una orquesta de poder metalero y memoria. Cada barco llevaba siglos de historia, siglos de pérdidas y siglos de amor por los humanos. Y Marcus, un simple menor, se sentó en el centro de todo, dándose cuenta de que estaba ahora el capitán de la flota más grande. La humanidad jamás había conocido. Al amanecer, la flota estaba lista. Marcus podía verla. Destello de escudos a través del vacío. El zumbido lejano de motores y el débil. Señales de vida y núcleos de IA que tenían esperado este día durante siglos. El despertar fue completo, pero el desafío apenas había comenzado. El Concorde. Vendrían flotas. Creían que los humanos eran débiles, dispersos y olvidados. Verían por primera vez en cientos de años lo que los humanos realmente eran. Marcus Hall exhaló profundamente. Las manos ya no temblaban. Tenía una flota, una propósito y una razón para luchar. La humanidad ya no se escondería. La humanidad ya no callaba.
El vacío del espacio era. Silencio de nuevo, pero no por mucho tiempo. Marcus. La lanzadera de Hal flotaba entre los, despertando naves terrestres como una pequeña, frágil chispa en la noche. Cada pulso de luz de la flota era un latido de la humanidad misma, una advertencia a la galaxia donde los humanos ya no estaban. Olvidado. Marcus estudió la pantalla holográfica. Ante él, cientos de barcos dispersos. En todo el sistema esperaban su orden. Algunos eran enormes buques de guerra marcados por batallas olvidadas hace mucho tiempo. Sus cascos, llevando las marcas de las colisiones con asteroides y meteoritos. Otros fueron barcos más pequeños y sigilosos construidos para reconocimiento o transporte largo, abandonados en órbita alrededor de lunas y asteroides. La IA de cada nave pulsaba con inteligencia, curiosidad y memoria. La voz de Argus Prime llenó la lanzadera. Firme y tranquilo. Marcus, la flota está consciente de la amenaza. La voluntad conquistada. No ignores nuestra presencia. Debes prepararlos para el compromiso. Comience con protocolos de formación y defensa. Patrones. Marcus tragó saliva. Formación. Defensa. Nunca había sido soldado. Él solo había extraído mineral de asteroides y reparaba taladros mineros. Y ahora tenía cientos de barcos escuchando su órdenes. Respiró hondo. Todos. Bien, susurró. Probemos esto. Movámonos como uno solo. Los primeros barcos. Respondió de inmediato. TDS Vanguard. Él. El explorador ajustó su trayectoria. Los motores brillaban suavemente mientras se alineaban con los demás. El ídolo, enorme y aterrador, cambió su enorme volumen. En posición. Naves más pequeñas se lanzaron. Entre ellos, como peces que se mueven a través de un arrecife de coral. Marcus observó cómo la IA. Núcleos sincronizados, la flota comienza. Moverse como un solo organismo. No era perfecto. Los barcos chocaron ligeramente. Sus sensores ajustándose para evitar daños. Pero, en cuestión de horas, el movimiento de la flota se volvió fluido, preciso y aterradoramente eficiente. Los humanos habían construido más que los barcos. Habían construido un sistema que, estrategia recordada, adaptación y coordinación. Argus Prime guió a Marcus. Las patrullas conquistadas se acercan. Intentarán bloquearnos el acceso. Salir de este sistema. Debes hacer lo siguiente. Primer movimiento. El estómago de Marcus se tensó. Esto ya no era una práctica. Esto era real. La primera flota de patrulla conquistada. Aparecieron docenas de elegantes buques de guerra modernos. En los sensores. Sus armas brillaron. En el vacío, entrenado en el pequeño Marcus. Flota. Habían creído que la humanidad era débiles, dispersos e impotentes. Ellos estaban a punto de demostrar que estaban equivocados. El primero. El compromiso comenzó sin una palabra. Marcus, confiando en el instinto y en Argus. Orientación, dio una sola orden. Dividir. Y distraer. Utilizar maniobras evasivas. Proteger los barcos más pequeños. La flota respondió. TDS Vanguard se lanzó hacia adelante, tejiendo entre los barcos Concorde que disparaban arcos. El ídolo levantó sus escudos, atrayendo fuego de múltiples Concorde. Destructores. Las naves terrestres más pequeñas flanquearon al enemigo, atacando a los débiles. Puntos en su formación. La Concordia. Los soldados no se habían enfrentado a tales tácticas en siglos. Esperaban que los humanos lucharan. Como sus colonias, predecibles, débiles, descoordinados. Habían subestimado lo que nunca habían comprendido realmente. Ingenio humano. Marcus observó la pantalla holográfica. Su mente acelerada. Cada movimiento, cada patrón,
Cada contraataque era como un juego de ajedrez. Y los humanos temían. Aprendí a jugar más rápido, de forma más inteligente y con más coraje que cualquier IA en él. La flota conquistada podía predecir. Marcus. Argus dijo con voz tensa. El Concorde. El buque insignia se está moviendo para interceptar. Intentando aislar tu posición. Tú. Debo actuar con rapidez. Él asintió, entendiendo la gravedad. El buque insignia. Era enorme, armado con armas diseñadas para destruir planetas. Si llegara a entrar. Campo de tiro, su flota incipiente. Ser aniquilado. Necesitaba un plan y rápido. Eidolon se movió para flanquear al buque insignia. Él comandaba. TDS Vanguard y los barcos más pequeños se enfrentan a las escoltas y atraer el fuego. Mantener la formación cerrada. Usar nuestro. Ante la ventaja de velocidad, la flota obedeció. Marcus se maravilló de la precisión. El barco, aunque antiguo, se movía como si lo hubiera hecho. Sido entrenado para este momento. Siglos. Y así fue, recordaron. La batalla estalló en el vacío. Láser. Rayos se proyectaron a través de la oscuridad. Barcos. Girando y girando con imposibles. Agilidad. Los destructores Concorde dispararon. Implacablemente, pero las naves terrestres anticiparon cada movimiento. Los cañones de Eidolon desató explosiones que atravesaron escudos enemigos mientras TDS Vanguard se deslizaba entre las formaciones enemigas, atacando en los puntos débiles. Para Marcus, cada segundo fue una lección de mando. Aprendió piensa como los barcos, para predecir el enemigo, a confiar en sus instintos. Y poco a poco se dio cuenta de la verdad de Argus. Palabras. Los humanos no necesitaban títulos ni experiencia para liderar. Coraje, creatividad y la determinación fueron suficientes. El buque insignia conquistado, masivo y pesado, armado, movido con confianza, creyendo, aplastaría la flota terrestre. Pero Marcus vio una abertura, un pasaje estrecho, entre dos campos de asteroides. Ordena, llévalo a través del campo. Realiza maniobras evasivas. No lo dejes escapar de nuestra trampa. Las naves terrestres obedecieron. Impecablemente. El buque insignia de Concorde, confiado en su potencia de fuego, seguido, inconsciente de los peligros que lo rodean. Entonces la trampa se cerró. Asteroide oculto. Armas montadas olvidadas hace mucho tiempo por los Concorde, potenciada. Minas y automatizadas. Las defensas golpearon el casco del buque insignia, desgarrando su armadura. El buque insignia rugió de ira, sus enormes escudos fallando. Por primera vez, el Concorde se dieron cuenta de que se enfrentaban no solo a seres humanos, barcos, sino mentes humanas, inteligentes, adaptables y sin miedo. Mientras tanto, Marcus empezó a comprender los barcos de una manera nueva. Cada embarcación era única, con una personalidad moldeada por la IA y sus recuerdos. Eidolon era protector, casi paternal, dispuesto a proteger a los buques más pequeños. Corre un gran riesgo. TDS Vanguard era rápido y juguetón, disfrutando la danza de la batalla, y más pequeñas. Los barcos de reconocimiento actuaron como exploradores. Curioso y atrevido. No era solo un flota, era una familia. Y Marcus era su corazón. Gritó órdenes, su voz resonando en la lanzadera. Concentra el fuego en sus motores. Mantengan la formación compacta. Proteger las colonias infantiles en el sector. Argus Prime monitoreó la batalla, en silencio, guiándolo cuando era necesario. Pero Marcus tomó las decisiones. Se dio cuenta. La flota respondió no solo a órdenes, pero a su intención. Los humanos lideraron. No solo con autoridad.
Dirigieron con propósito, con emoción, con un impulso que ninguna IA podría replicarlo. El Concorde lo intentó para retirarse, pero ya era demasiado tarde. La flota terrestre se había adaptado a su estrategias, anticipándose a cada movimiento. Marcus dirigió un ataque de precisión, deshabilitando las matrices de comunicación del enemigo, entonces, apuntando a sus motores. Uno por uno, los barcos conquistados quedaron en silencio, a la deriva. Por el espacio, derrotado pero vivo. Marcus no quería una muerte innecesaria. Quería enviar un mensaje. Diles. Argus dijo en voz baja, dile a la galaxia que la humanidad recuerda. Marcus activó un transmisión de comunicación de largo alcance. Al otro lado del vacío, cada estación de nave y la colonia dentro del alcance recibió una sola mensaje. Somos humanos. Recordamos. Nosotros. Proteger. No seremos olvidados. Por primera vez en siglos, el miedo se extendió a través de las flotas de la Concordia. Sin miedo a destrucción, pero el miedo a una especie que había pensado que estaba roto. Los humanos no lo estaban. Débiles. Los humanos no fueron derrotados. Los humanos estaban vivos y habían resucitado. ¿Cómo? La batalla terminó. Marcus miró él. Estrellas, exhaustas, pero eufóricas. La flota volaba en formación, con los motores brillando suavemente, los escudos aún zumbando. Los conquistados se recuperarían, se reagruparían y regresar. Pero ahora sabían la verdad. La humanidad tenía poder, coraje y estrategia sin igual en la galaxia. Y Marcus, el minero, que nunca había ordenó algo más grande que un lanzadera, se dio cuenta de que se había convertido en un líder, no porque fue elegido, sino porque era humano. Argus Prime habló una última vez en el tranquilo periodo posterior a la batalla. Marcus Salve, tú has liderado la flota hacia la victoria. Pero esto es solo el principio. La voluntad conquistada. Tomar represalias. La humanidad debe estar preparada. La Armada de Defensa Terran recuerda, y así, debemos todos preparar la flota. Despertar. Las naves restantes. La galaxia será presencia nuestro regreso. Marcus asintió, con los ojos fijo en la luz distante de la Tierra. El viaje acababa de comenzar. El despertar de la flota era más que un mensaje. Fue una promesa. La humanidad se levantaría. De nuevo, la humanidad reclamaría su lugar entre las estrellas. Y sobre todo, niño de la Tierra cuya vida había sido arrebatada. Sería recordado. Para Marcus y él. Flota Terran, la batalla no fue solo sobre la supervivencia. Se trataba de honor. Se trataba de coraje. Se trataba de demostrarle a la universo que los humanos, aunque dispersos y oprimidos, nunca podrían ser quebrantados. El vacío estaba lleno de movimiento. Cientos de naves de guerra terrestres olvidadas hace mucho tiempo, ahora, se movieron como uno solo a través de la oscuridad de espacio. Marcus Hall se sentó en el transbordador, convertido en centro de mando, con los ojos escaneando el pantalla holográfica. Cada luz parpadeante, cada pulsación. La señal representaba un barco listo para defender a la humanidad. La flota había crecido, más allá de todo lo que había imaginado. Argus, la voz tranquila de Prime lo guió, aunque Marcus confiaba más en el instinto ahora. Él había aprendido cómo pensaban los barcos, cómo se movieron y cómo anticiparse. Amenazas. Los conquistados no esperarían. Anhelan responder. Sus flotas de patrullaje ya se acercaban, y sus buque insignia, masivo, fuertemente armado y arrogante, se movía para interceptar. Marcus respiró hondo. Todos los barcos, dijo, su voz resonando a través de la
Lanzadera. Prepárense para el combate. Manténganse en formación. Protege la flota. Y. Recuerden, luchamos por la humanidad. La flota zumbó en señal de reconocimiento. Aunque los barcos no tenían emociones como los humanos. Sus núcleos de IA recordaron a la gente. Fueron construidos para proteger. Y ahora, pelearían como pelearían los humanos. Ferozmente, sin rendirse, con estrategia y corazón. La flota conquistada apareció primero como pequeñas motas en los sensores, pero rápidamente se convirtió en una masa de potencia de fuego y acero. Cientos de elegantes buques de guerra, modernos, preciso y seguro, se movía como si nada podía oponerse a ellos. Esperaban una victoria fácil. Esperaban humanidad. Esconderse, correr, morir en silencio. Ellos estaban equivocados. La flota terrestre se trasladó a formación. Resolución de Eidolon y TDS liderada. La línea. Enormes escudos brillando. Armas cargadas. Barcos más pequeños flanqueados. Listo para atacar los puntos débiles. Los barcos de reconocimiento se lanzaron hacia adelante, escaneando las maniobras enemigas. Cada nave se movía como un solo organismo, anticipándose a las órdenes de Marcus antes de que él incluso les habló. Enfoca el fuego en ellos. Escudos delanteros, dijo Marcus. Manténganse. Patrones evasivos apretados. No los dejes. Nos rodean. La batalla estalló en todo el mundo. El vacío. Los rayos láser atraviesan el espacio. Los escudos se encendieron y los motores rugieron. La flota de Concord disparó sin descanso, confiados en su tecnología moderna. Pero las naves terrestres tenían algo. Mayores, más inteligentes. Recordaban a los humanos. Ingenio, coraje humano, humano. Creatividad. TS Vanguard se deslizó entre los cruceros conquistados, atacando a los débiles. Puntos en los escudos enemigos. Ídolo. Desató una descarga que atravesó él. Primera línea de la flota enemiga. Más pequeño. Barcos flanqueados, atrayendo fuego, distrayendo y confundiendo a las fuerzas de Concord. El corazón de Marcus latía con fuerza. Cada decisión, cada orden, cada cálculo importaba. Nunca había comandado nada más grande que una lanzadera minera antes de hoy. Y. Ahora estaba al mando de una flota capaz de destruyendo imperios. El buque insignia Concord rugió a través del vacío, sus enormes armas. Cargando. Se movió para aislar a Marcus. Posición, intentando aplastar la flota. Centrar y romper su formación. Pero Marcus había previsto esto. Atráelo hacia el cinturón de asteroides, ordenó. Utilicemos el terreno a nuestro favor. Maniobras evasivas ahora. Las naves terranas. Obedeció, girando y dando vueltas con precisión. El buque insignia conquistado. Lo siguió, confiado de que tenía una ventaja. Luego armas ocultas, antiguas minas orbitales y defensas automatizadas, algo que se pensó durante mucho tiempo. Destruido activado desde el cinturón. El buque insignia gritó mientras las explosiones lo destrozaban. Su casco, sacudiéndolo violentamente. Directo. Golpeó. Marcus gritó, con los ojos muy abiertos. El buque insignia se tambaleó, sus escudos. Vacilante, con sus motores encendidos. Los soldados conquistados miraron con incredulidad. ¿Cómo podría una flota de humanos sobrevivir por mucho tiempo? ¿Olvidados oponiéndose a ellos? Argus. La voz de Prime era tranquila pero orgullosa. Marcus, lo has hecho bien. Recuerda, nosotros. No destruyas sin propósito. Protege, advertir y luchar con honor. Marcus. Asintió, comprendiendo la sabiduría. El poder de la flota era más que las armas. Era estrategia, inteligencia y moderación. Al otro lado del campo de batalla, colonias humanas más pequeñas vigiladas y ocultas.
En las sombras de lunas distantes y asteroides, vieron las luces de la flota terrana. A lo lejos, vi los barcos del Concorde vacilar y sentir esperanza por primera vez. En generaciones, la humanidad no estaba acabada. La humanidad tenía devuelto. En medio del caos, Marcus notó que un barco Concorde se separaba de la flota principal, intentando atacar a uno de los Terran desarmados más pequeños. Transportes. Sin dudarlo, Eidolon se movió, moviéndose para interceptar. Su enorme volumen protegió la nave más pequeña como energía. Los rayos impactaron su armadura reforzada. El buque conquistado vaciló, obligado a retirada. Marcus se dio cuenta de algo vital. La flota no solo era poderosa, era protector. Recordaba él. Los humanos fueron creados para servir. Recordó la misericordia. Recordó el coraje. Y en ese momento, ese recuerdo se hizo realidad. Su mayor arma. Pasaron las horas en lo que parecieron minutos. La flota terrana se movió con una coordinación impecable. Cada barco Concorde que intentó atacar se encontró con contramedidas, flanqueando, maniobras y una precisión abrumadora. El buque insignia conquistado intentó escapar la trampa, pero Marcus anticipó cada movimiento. «Apunten a los motores», gritó. «Desactivar la movilidad. No destruir. Hacer. Ellos entienden. Las naves Terran». Obedeció. Ataques de misiles y energía. Las explosiones impactaron los motores del buque insignia, paralizando su movimiento. Sus escudos parpadeó, fallando intermitentemente. Los soldados conquistados se apresuraron, dándose cuenta que sus suposiciones sobre los humanos. La debilidad había sido desastrosamente errónea. El buque insignia disparó desesperadamente, destrozando a través de asteroides y escombros. Pero la flota terrestre se movió con agilidad y previsión. Cada ataque fue contrarrestado. Cada movimiento anticipado. La humanidad. El ingenio brilló más que cualquier otro arma. Mientras el buque insignia vacilaba, Marcus. Pensé en LRA, el niño cuya muerte había comenzado este despertar. La imaginó con los ojos abiertos y valiente, desafiante, y recordó a Argus Prime. Palabras: protegemos. Recordamos. Nosotros. Lucha por la humanidad. Los conquistados. Los soldados no podían entender lo que decían. Se enfrentaron. Los humanos no eran solo naves y armas. Eran un recuerdo vivo. Una red de protección y coraje. Eran historia hecha carne y acero. Despertó para defender a los suyos. Marcus vio una apertura. Concentra todo el fuego en ellos. Escudos delanteros. Preparar el abordaje. Contramedidas si intentan escapar. Las naves terrestres desataron una bombardeo sincronizado. Los escudos flaquearon. Los motores chisporrotearon y los conquistados. El buque insignia flotaba sin remedio. Era advertencia, no destrucción. La humanidad lo hizo. No matar sin razón. Lucharon para defender, proteger y demostrar que no serían borrados. La batalla terminó en silencio. La flota conquistada no había sido destruido, pero había sido humillado. Su arrogancia destrozada. Galaxia, por primera vez en siglos, vio que los humanos ya no eran débiles. No, ya no están dispersos, ya no se olvidan. Marcus exhaló, cansancio y alivio. Inundándolo. Miró al terrano. Flota zumbando con vida y poder. Y se dieron cuenta de que estaban listos para lo que era próximo. El Concorde se recuperaría, pero los humanos permanecerían despiertos, preparados y unidos. La voz de Argus Prime llenó el transbordador por última vez esa noche. Marcus, salve. Tú has conducido la flota a la victoria. Pero esto es solo el comienzo. La galaxia responderá. Mantente alerta. Protege a la humanidad y la humanidad lo hará.
Protegerte. Marcus asintió, mirando fijamente. Las estrellas. Él nunca había pedido esto. Responsabilidad. Nunca imaginé tal. Poder. Pero ahora lo entendía. Los humanos. No eran solo sobrevivientes. Los humanos eran líderes, guerreros y protectores. Y. Sobre todo, los humanos recordaban. En algún lugar, en lo profundo del vacío, otras naves terrestres. Se agitaron. Más vasos que aún no habían. Los despertados respondieron al llamado. Avanzando hacia la flota. Marcus sonrió. Débilmente. El despertar apenas había comenzado. Comenzado. La humanidad resurgiría. Una. Barco. Una mente. Un corazón humano a la vez. Tiempo. La galaxia había visto la primera. Hola. El día del regreso había comenzado. Y. Por Marcus Hall y por toda la humanidad. No había vuelta atrás. Los terranos. La flota había despertado. La humanidad había. Regresaron. Y las estrellas mismas. Dar testimonio. La galaxia nunca había sido más tranquilo o más tenso. Cientos de buques de guerra terrestres, vivos y erizados, con poder, flotaban en formación cerca. El sistema de Saúl. Marcus Hall estaba al mando. Transbordador, observando el holográfico. Exhibición del buque insignia del Concorde. Lisiado, pero aún desafiante. El más pequeño. Los barcos Concorde que habían sobrevivido a el último enfrentamiento pasó cerca. Su escudos parpadeando, sus armas fuera de línea. Marcus respiró hondo. La flota había ganado las escaramuzas, pero esto aún no era la victoria. Los conquistados. Los líderes tuvieron que comprender la lección. Los humanos no debían ser subestimados. La humanidad ya no sería ignorada ni oprimido. La voz de Argus Prime resonó en el transbordador. Marcus, este es el final. Fase. Debe asegurarse de que el mensaje sea claro. El liderazgo de Concorde verá el poder de la humanidad y el precio de subestimándonos. Marcus asintió, agarrando la consola. Nunca había. Imaginé que sentiría este peso en sus hombros. Cientos de barcos. Dependía de él, no solo para la batalla, pero para el futuro de la humanidad. Los terrícolas. La flota se movió como una sola hacia el Concorde. Buque insignia. Cada barco llevaba siglos de memoria y emoción. La CIA que controlaban. Habían sido diseñados para proteger a los humanos. A toda costa. Recordaron cada batalla, cada pérdida, cada acto de coraje. Y ahora tenían un ser humano a su lado. Guíalos, Marcus Hall. Él dio la primer comando. Formar un perímetro. Los discapacitados no destruyen. Muestran fuerza, no crueldad. Que vean lo que hacen. Cara. La flota obedeció, enormes buques de guerra. Alineándose con precisión. Y Dolón tomó la plomo, sus escudos resplandecen con poder. Sus armas apuntaron al buque insignia. Embarcaciones más pequeñas flanqueadas, listas para interceptar cualquier intento conquistado de escapar. El liderazgo conquistado observó, desde el puente de su buque insignia. Ellos había sobrevivido al primer ataque de la flota, pero apenas. Su orgullo y arrogancia los había cegado, y ahora estaban cara a cara, para enfrentarse a una fuerza que habían pensado muertos. Humanos unidos, despiertos y listos. Almirante soltero conquistado, su rostro pálido. Habló a través de la comunicación de toda la flota. Canal. Humanidad, estás derrotada. Ríndete. Y tu especie puede sobrevivir. Marcus. Se inclinó hacia adelante. Su voz era firme. Claro, transmitiendo la comunicación. Líneas. No estamos derrotados. Tenemos. Nunca hemos sido derrotados. Nos juzgaste débiles, dispersos e impotentes. Estabas equivocado. La galaxia ha visto la verdad. Los humanos recuerdan, los humanos luchan y
Los humanos protegen a quienes aman. Hubo silencio en el puente conquistado. Cientos de soldados y oficiales se quedaron mirando. Con incredulidad. La voz humana era tranquila, pero detrás de ella había una fuerza que no era un arma. Podría medir completamente. Coraje, inteligencia y convicción inquebrantable. El buque insignia conquistado intentó maniobra, pero la flota Terran anticipó cada movimiento. Marcus dio su órdenes con precisión. Motores de destino. Desactivar la movilidad. No dañar al personal. A menos que sea necesario. Preparar el embarque. Escudos. Protege a los civiles. Ídolo. Disparó una salva controlada, alcanzando él. Los motores del buque insignia. Saltaron chispas. Su salón. Los escudos parpadearon. Sus armas. Apagado. Los soldados conquistados. Entraron en pánico. Habían esperado que los humanos. Descanso. Habían esperado miedo y caos. Lo que vieron fue disciplina, estrategia y misericordia. Las embarcaciones más pequeñas conquistadas. Intentó huir, pero la flota terrestre. La coordinación fue impecable. Scouts. Los interceptaron, incapacitando sus motores y guiarlos de regreso a la campo de batalla principal. Nadie fue destruido. Sin razón. Se aclara la garganta, Marcus. Quería que aprendieran, que vieran la humanidad. Fuerza y moderación. Mientras tanto, al otro lado de la flota, Marcus notó naves terrestres más pequeñas moviéndose hacia él. Colonias interiores. TDS Vanguard lideró la manera, garantizando que no haya asentamientos. Permaneció desprotegida. La flota terrana recordaba cada asentamiento humano, cada niño, cada colonia. Habían esperado siglos para defender a la humanidad una vez más. Y ahora lo hicieron con firmeza. Objetivo. La voz de Argus Prime era tranquila, casi orgulloso. Marcus, recordarán esto. La humanidad no busca venganza. Nosotros. Busca justicia y protección. Tienes demostrado que el liderazgo no se trata de miedo, sino de acción, de corazón y coraje. Marcus exhaló. La batalla se había ganado, pero había que aprender la lección. Claro, los humanos ya no serían pasivos. Los humanos ya no serían despedido. En el buque insignia conquistado, Marcus activó el mensaje final. Esto no fue una amenaza, sino una declaración. Nosotros somos humanos. Nos protegemos unos a otros. No será olvidado. Dañar a otro la nuestra y la galaxia misma responderán. Recuerda este día. Los soldados de Concord y los oficiales se quedaron mirando el mensaje. Temblando. Se habían enfrentado a los terranos. Flota y vivió para contarlo. Pero también habían presenciado algo que no podía ignorarlo. Los humanos se habían alzado desde las cenizas de su mundo natal perdido. Los humanos habían despertado flotas que deberían. Han estado en silencio para siempre. Los humanos. Recordado. Marcus observó la respuesta. A través de la flota. Barcos conquistados. Apagaron sus armas. Algunos incluso. Envió señales de rendición. La galaxia fue testigo del regreso de la humanidad. Como él. Terminada la batalla, la flota terrestre comenzó a reagruparse. Marcus miró los barcos, sintiendo una mezcla de asombro y humildad. Cientos de embarcaciones vivas, recordando, protegiendo, una red de acero, luz y propósito. Cada barco llevaba siglos de la historia humana, y cada uno ahora respondió. A un corazón humano. Pensó en el LRA, el niño cuya muerte había provocado esto. Despertar. En algún lugar de la colonia. Sistemas, ella habría visto las luces. Los barcos, la prueba de que su vida importaba y que la humanidad no sería borrado. Marcus, Argus Prime dijo, rompiendo sus pensamientos. La humanidad está viva. Por ti.
Pero recuerda, la galaxia. Relojes. Debemos permanecer vigilantes. Proteger a quienes no pueden proteger. Ellos mismos y nunca olvidarnos de quienes somos. Marcus asintió. Su voz era firme. Resueltos. Los protegeremos. Todos. Ellos. Cada niño. Cada colonia. Cada humano. La humanidad se levantará y nosotros. Nunca será olvidado. La flota, sintiendo. La calma de su capitán, ajustada. Formación. Idolón tomó la delantera una vez. Más. Motores masivos brillando. Escudos. Zumbando. Las embarcaciones más pequeñas se movían con gracia y precisión. Exploradores que se lanzan. Adelante para garantizar que no haya amenazas ocultas. Permaneció. Marcus observó los sensores. Con cuidado, sabiendo que los conquistados lo harían. No olvidemos este día, pero la humanidad tuvo. Ya había entregado su mensaje. Estaban vivos. Estaban despiertos y estaban unidos. La galaxia misma parecía. Pausa mientras la flota terrestre avanzaba. El espacio, un testimonio silencioso de la humanidad. Resiliencia, coraje y memoria. Mundos que se habían olvidado de los humanos que una vez fueron. Temía ahora recordarles algo nuevo. Aliados, colonias lejanas e incluso las especies neutrales sintieron algo conmovedor, un poder como ningún otro, templado por la inteligencia, el corazón y Will, Marcus Hall, el minero que había convertirse en capitán, sonrió levemente. Él tenía. Nunca pedí esta vida. Nunca. Me imaginé al mando de una flota que podría defender las estrellas. Pero ahora lo entendía. La humanidad nunca fue débil. La humanidad pudo. Nunca se borrará. Y la humanidad, guiada por coraje y corazón, siempre se levantarían. Cuando el universo lo exigía. En él, tras el silencio, la flota terrana orbitó las colonias interiores. Reparaciones. Comenzó. Se enviaron mensajes a dispersos mundos humanos, advirtiéndoles de el regreso de la flota y garantizar su protección. Los dirigentes de Concord se humillaron y comenzaron a retirada, su arrogancia destrozada. La humanidad había demostrado su valía no a través de destrucción, sino a través de la estrategia, protección y voluntad inquebrantable. Marcus miró hacia la tierra, todavía con cicatrices, pero ininterrumpido, un símbolo de lo que los humanos podrían aguantar. La flota flotaba en silencio. Guardianes en el cielo nocturno, listos para defender, listo para recordar, listo para levantarse. Siempre que sea necesario. En algún lugar profundo de espacio, susurró Argus Prime. La flota. Recuerda. La humanidad recuerda. Nosotros lo haremos. No se olvidará. Marcus exhaló, mirando las luces parpadeantes de los barcos, que había esperado siglos para servir una vez más. Él los había guiado, pero no fue así. Su coraje solo fue el coraje de cada ser humano, cada vida perdida, cada niño recordado, y cada corazón que se negó a rendirse. El día había llegado. Los humanos habían despertado. La galaxia nunca lo olvidaría. En algún lugar de los confines oscuros del espacio, más naves terrestres comenzaron a moverse, respondiendo al llamado, listo para unirse a la flota. El despertar fue completo. La humanidad había regresado, no para conquistar, sino proteger, guiar y resistir. Las propias estrellas lo presenciarían. Y bajo esa luz, Marcus supo una verdad. Por encima de todo, la humanidad no era terminada. La humanidad nunca sería terminado. Y a partir de este día, la galaxia recordaría la fuerza, la corazón y el coraje de los humanos. Para siempre.